Verónica decide morir. Buenos días, profesor. Somos un equipo conformado por Iker Méndez, Regina Herrera y Elías Padilla, y nuestro podcast será alrededor de un capítulo del libro Verónica decide morir. Iniciamos con la lectura del capítulo. Cuando abrió los ojos, no pensó, esto debe ser el cielo. El cielo nunca utilizaría un tubo fluorescente para iluminar el ambiente y el dolor, que apareció una fracción de segundo después. Era típico de la tierra. Este dolor de la tierra era único, no se puede confundir con nada. Quiso moverse y el dolor aumentó. Apareció una serie de puntos luminosos y asimismo Verónica continuó entendiendo que aquellos puntos no eran estrellas del paraíso, sino consecuencias de su interno sufrimiento. Ya recuperada la conciencia, escuchó una voz de mujer. Ahora usted tiene los 2 pies en el infierno. Que lo disfrute. No podía ser. Aquella voz lo estaba engañando. No era el infierno, porque sentía mucho frío y notaba que unos tubos de plástico le salían de la boca y nariz. Uno de esos tubos, el que se le metía a garganta abajo, le daba una sensación de sofoco. Quiso moverse para retirárselo, pero tenía los brazos amarrados. Estoy bromeando. No es el infierno, continuó la voz. Es peor que el infierno. Donde desde luego nunca estás, ¿no? Es billete. A pesar del dolor y de la sensación de asfixia, Verónica, en una fracción de segundo, entendió lo que había sucedido. Había intentado el suicidio, y alguien había llegado a tiempo para salvarla. Podía haber sido una monja, alguna amiga que hubiera ido a visitarla sin previo aviso, alguien que se acordó que tenía que entregar algo que ella había olvidado haber pedido. El hecho es que había sobrevivido y estaba en Billete. Billete, el famoso y temido manicomio que existía desde 1991, año de la independencia del país. En aquella época, creyendo que la división de la antigua Yugoslavia se daría a través de medios pacíficos, al cabo, Eslovenia solo tuvo 11 días de guerra. Un grupo de empresarios europeos consiguió la licencia para instalar un hospital de enfermedades mentales en un antiguo cuartel, que estaba abandonado por los altos costos de mantenimiento. Al poco tiempo, empero, las guerras empezaron. Primero Croacia, luego Bosnia. Los empresarios se preocuparon. El dinero de la inversión provenía de capitalistas repartidos por diversas partes del mundo, cuyos nombres ni siquiera se sabían. De modo que era imposible sentarse delante de ellos, ofrecerles disculpas y pedir que tuvieran paciencia. Resolvieron el problema adoptando prácticas nada recomendables para un asilo u hospital psiquiátrico. Y Billete pasó a simbolizar para la joven nación que acababa de salir de un comunismo tolerante lo que de peor había en el capitalismo. Bastaba pagar para conseguirse una vacante. Muchas personas, cuando querían liberarse de algún miembro de la familia por líos de herencia o conductas inconvenientes, gustaban una forma y conseguían un certificado médico que permitía que los hijos o padres problema fueran internados. Otros huyendo de deudas o para justificar ciertas acciones que podían acarrearles largos años de prisión. Pasaban algún tiempo en dicho asilo y salían libres de toda cobranza o proceso judicial. Billete, el lugar de donde nadie nunca había huido, el lugar de donde nunca andaban mezclados los verdaderos locos, enviados por la justicia o desde otros hospitales, con quienes eran acusados de locura o fingían demencia. El resultado era una verdadera confusión, y la prensa a troche y moche publicaba historias de malos tratos, abusos, aunque nunca se concedía permiso para entrar y ver lo que estaba aconteciendo. El gobierno investigaba las denuncias, no conseguían pruebas, los coleccionistas amenazaban con divulgar lo difícil que era hacer inversiones ahí, y la institución conseguía mantenerse en pie cada vez más fuerte. Mi tía se suicidó hace algunos meses, continuó la voz femenina.
Pasó casi 8 años sin deseos de salir del cuarto, comiendo, engordando, fumando, tomando calmantes y durmiendo la mayor parte del tiempo. Tenía 2 hijas y un marido que la amaba. Verónica trató de voltear la cabeza en dirección a la voz, pero le fue imposible. Solo la vi reaccionar una vez, cuando su marido se buscó un amante. Hizo escándalos, perdió algunos kilos, rompió vasos durante semanas enteras. No dejaba dormir al vecino de puro grito. Por más absurdo que parezca, creo que fue su época más feliz. Estaba luchando contra algo, se sentía viva y capaz de reaccionar ante el desafío que se le había plantado delante. ¿Qué tengo yo que ver con eso?, pensaba Verónica, incapaz de decir nada. No soy ni su tía ni tengo marido. El marido terminó despachando a su amante, prosiguió la mujer. Mi tía poco a poco regresó a su pasividad natural. Un día me telefonó diciendo que estaba dispuesta a mudar de vida. Iba a dejar de fumar. Esa misma semana, luego de aumentar el número de calmantes por causa de la abstinencia de cigarro, avisó a todos que estaba resuelta a matarse. Nadie le creyó. Cierta mañana me dejó un recado en el contestador telefónico, despidiéndose, y se mató con el gas. Recibí su mensaje varias veces, nunca escuché su voz tan tranquila. Conforme con el propio destino, decía que no era feliz ni infeliz, y por eso no aguantaba más. Verónica sintió compasión por la mujer que contaba la historia, y que parecía intentar comprender la muerte de la tía. ¿Cómo juzgar en un mundo donde se procura sobrevivir a toda costa a las personas que desean morir? Nadie puede juzgar, cada uno sabe la dimensión del propio sufrimiento, o la ausencia total de sentido de su vida. Verónica quería explicar esto, pero el tubo que tenía en la boca la atragantaba y la mujer vino en su ayuda. La vio inclinada sobre su cuerpo amarrado, entubado, protegido contra su voluntad y su libre árbitro de destruirlo. Meneó la cabeza de un lado para otro, implorando con los ojos que la sacaran de aquel tubo y la dejasen morir en paz. «Usted está nerviosa», le dijo la mujer. «No sé si está arrepentida o si aún quiere morir, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es cumplir con mi función. Si el paciente se muestra agitado, el reglamento exige que le aplique un sedante». Verónica dejó de debatirse, pero la enfermera ya estaba aplicándole una inyección en el brazo. En poco tiempo estaba de regreso en un mundo extraño, sin sueños, donde la única cosa que recordaba era el rostro de la mujer que acababa de ver. Ojos verdes, cabello castaño y un aire totalmente distinto. De quien hace las cosas porque las tiene que hacer, sin jamás preguntar porque el reglamento manda esto o aquello. En mi opinión, la primera parte del capítulo me da a entender el sufrimiento que nuestra protagonista comenzó a experimentar desde el inicio del capítulo, logrando expresar su dolor, dudas sobre dónde estaba y lo que podía llegar a sentir con todas las dudas que la rodeaban. En ese momento atravesaba por muchos pensamientos ella, y yo personalmente creo que la introducción de este capítulo me hace querer continuar la historia y saber qué pasó con Verónica después. Bueno, no sé qué opinas tú, Elías. Esto ha sido el segundo capítulo de la obra y hemos decidido leer esta parte porque, bueno, al menos en lo personal yo siento que va a generar cierta angustia y curiosidad por saber más sobre lo que será de la vida de Verónica, ya que ya no va a ser la misma, pues como podemos comprender, ahora va a estar internada en un psiquiátrico. Y pues sabemos que muchas veces los tratos no son los mejores, entonces me imagino que el personaje va a tener cierto desarrollo en gran parte de cómo piensa y también en cómo se siente. Y a este desarrollo me refiero a algo positivo, o sea, porque también existe la posibilidad de que no le vaya a ir muy bien y bueno, no sabemos si a lo largo de la historia va a intentar hacerlo de nuevo. Me gustaría saber qué opinas tú, Regina, sobre la historia de lo que hemos leído para la comunidad. En mi opinión, este capítulo toca un tema muy sensible, sobre todo en los adolescentes de entre 14 y 20 años, que es donde más se presenta este problema que es el suicidio. Pero la manera en que nos lo enfoca, en el que nos lo representa el libro,
Me parece una forma muy sutil, muy buena de que los adolescentes puedan entenderlo de una manera mucho más fácil y la complejidad sobre esto. Espero y tengan la oportunidad de leer este libro, sobre todo este capítulo es muy interesante y de verdad los va a hacer tener una visión mucho más grande sobre este problema.